productos notables. ¿Qué son los productos notables? Los productos notables son productos entre binomios, pero que nos ayudarán a calcular de forma más rápida estos productos. Por ejemplo, si nos dicen x más 3 por x más 2, lo que hacemos comúnmente es multiplicar término a término. Es decir, x por x, x por 2, 3 por x y 3 por 2, que sería x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, 3 por x, 3x y 3 por 2, 6. Buscamos términos semejantes. X cuadrado no tiene términos semejantes. 2x más 3x nos daría 5x y más 6. Bueno, los productos notables nos ahorrarán este paso y siempre nos harán llegar a un paso más rápido con algunas deducciones que vamos a hacer. Suma por diferencia. Bueno, este es nuestro primer producto notable que veremos hoy. La suma por diferencia, como su nombre lo dice, es cuando tenemos dos binomios multiplicados que son casi iguales, pero se diferencian en que uno suma y el otro es resta. Diremos que el resultado de una suma por una diferencia de dos binomios casi idénticos, pues se diferencian en el signo, será el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por ejemplo, tenemos x más 6 por x menos 6. ¿Es una suma por diferencia? Sí, pues los binomios son casi iguales, solo que se diferencian en que uno está sumando y el otro restando. Por lo tanto, aplicamos nuestra regla, que sería el primero al cuadrado, que en el primero x, x cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que sería 6. Y 6 al cuadrado es 36. Otro ejemplo, 7 más a por 7 menos a. ¿Es una suma por diferencia? Sí, porque son una suma y una resta de dos binomios casi iguales, solo se diferencian en el signo. Sería el primero al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, que es 49, menos el segundo al cuadrado, que nos quedaría simplemente a cuadrado. Otro ejemplo, 2x más 9 por 2x menos 9. Identificamos, ¿es una suma por diferencia? Sí, porque son dos binomios casi iguales, solo que uno está con el más y el otro está con el menos. Entonces, la regla nos decía, el primero, que es 2x al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Recuerden que 2x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado y x al cuadrado, lo que nos quedaría 4x cuadrado menos 9 al cuadrado, que sería 81. Otro ejemplo, 5a más 4 por 5a menos 4. Es una suma por diferencia, pues tienen 5a y 4. 5a y 4, pero uno suma y el otro resta. ¿Puede estar la resta primero y después de la suma? Por supuesto. Nos quedaría 5a al cuadrado, que es el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Nos quedaría 5 al cuadrado, 25 al cuadrado, menos 4 al cuadrado sería 16. Y ese sería el resultado. Otro ejemplo, x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. ¿Es una suma por diferencia? Sí. Son x cuadrado y 1, x cuadrado y 1, uno más y el otro es menos. No importa el orden de los signos. Entonces sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? X cuadrado al cuadrado es x a la cuarta. Recuerden que cuando hay potencia de una potencia se multiplican las potencias. Menos 1 al cuadrado, que sería 1. Otro ejemplo.
3x más 7y por 3x menos 7y. Entonces, 3x 7y, 3x 7y. Suma y resta. Por lo tanto, es una suma por diferencia. Aplicamos la regla. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? 3x al cuadrado sería 3 al cuadrado 9 y x al cuadrado x cuadrado. Menos 7 al cuadrado 49 e y al cuadrado y cuadrado. Último ejemplo. 2x a la quinta más 3 y 2x a la quinta menos 3 son iguales, pero uno es con más y el otro es con menos. Aplicamos la regla. 2x a la quinta al cuadrado menos 3 al cuadrado, que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4. X a la quinta al cuadrado, recuerden que es multiplicar potencia con potencia, que nos quedaría x elevado a 10 menos 3 al cuadrado sería 9. Binomio con término común. El binomio con término común, como su nombre lo dice, es cuando tenemos la multiplicación de dos binomios, pero solo tienen un término común y el otro diferente. ¿Qué regla aplicaremos? Diremos el término común al cuadrado más la suma de los dos términos no comunes con su respectivo signo. Binomio con término común. Como su nombre lo dice, es cuando tenemos la multiplicación de dos binomios, pero solamente hay un término común entre ellos, que en este caso sería el x. ¿Qué nos dirá esta regla? El término común al cuadrado más la suma de los dos términos no comunes, que son a y b, por lo tanto sería a más b por el término común, que sería x, más la multiplicación de los dos términos no comunes. Veremos eso en ejemplos para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, tenemos x más 3 por x más 4. Primero, ¿es un binomio con término común? Sí, porque x más 3 y x más 4 son binomios y el término común es x y los términos no comunes son 3 y 4. Aplicamos la regla. El término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes, que son 3 más 4, por el término común, que sería x, más la multiplicación de los términos no comunes, que sería 3 por 4. ¿Qué nos quedaría? X cuadrado, 3 más 4, 7, por lo tanto, más 7x y 3 por 4, 12. Otro ejemplo. A más 9 por a menos 2. Decimos, término común a términos no comunes, 9 y menos 2. Por lo tanto, es un binomio con término común. Término común al cuadrado. La suma de los dos términos no comunes, que sería 9 más menos 2 por el término común, que en este caso sería a, más la multiplicación de los dos términos no comunes, que sería 9 por menos 2. Nos quedaría a cuadrado. 9 más menos 2 es lo mismo que decir 9 menos 2, que sería 7. Por lo tanto, más 7a. Y 9 por menos 2 sería menos 18, ya que recuerden, positivo por negativo, negativo. 9 por 2, 18. Otro ejemplo. X menos 4 y x menos 8. Entonces, ahora lo haremos mental, para hacerlo más sencillo.
Término común, x. Términos no comunes, menos 4 y menos 8. Término común al cuadrado, x cuadrado. Menos 4 más menos 8 sería menos 12. Por lo tanto, menos 12 por el término común que sería x. Y menos 4 por menos 8 da positivo. 4 por 8, 32. Recapitulemos. Término común, x al cuadrado. La suma con su respectivo signo. Menos 4 más menos 8, que sería menos 4 menos 8, menos 12, por el término común que sería x. Y menos 4 por menos 8 da más 32. Otro ejemplo. B menos 7 por b más 5. Término común al cuadrado, que sería b cuadrado. Menos 7 más 5 va a ser menos 2. Por lo tanto, los términos no comunes sumados, que serían menos 7 más 5 menos 2 por el término común b. Menos 7 por 5 serían menos 35, porque menos por más es menos y 7 por 5, 35. Otro ejemplo. 5x más 7 por 5x más 2. Ahora, ¿quién sería el término común? 5x. Los términos no comunes, 7 positivo y 2 positivo. Entonces, ¿es un binomio con término común? Sí, porque son dos binomios y el único término común que tienen es 5x. Término común al cuadrado, o sea, 5x al cuadrado. Ya que no es solamente una letra, ahora le agregamos un número al lado. Más la suma de los dos términos no comunes, 7 más 2, 9. Por el término común, que ya no es x, ahora es 5x. Y la multiplicación, 7 positivo por 2 positivo da 14 positivo. Nos quedaría 5x al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado, x cuadrado. Más 9 por 5, 45. Por lo tanto va a dar 45x. Más 14. Otro ejemplo. 10z menos 2 y 10z más 4. ¿Es un binomio con término común? Sí, pues el término común es 10z y los términos no comunes son menos 2 y 4. Entonces, aplicamos la regla. Término común al cuadrado, la suma de los dos términos no comunes con su respectivo signo. Menos 2 más 4 va a ser 2. Por el término común que sería 10z. Más la multiplicación, pero considerando el signo. Menos 2 por 4 va a ser menos, porque menos por más da menos. Y 2 por 4 da 8. 10z al cuadrado va a quedar 100z cuadrado. 2 por 10z nos va a quedar 20z y menos 8. Último ejemplo. X a la sexta menos 9 y x a la sexta más 4. ¿Es binomio con término común? Sí. X a la sexta es el término común y menos 9 más 4 son los términos no comunes. Comencemos. Término común, que es x a la sexta al cuadrado. Menos 9 más 4 nos daría menos 5. Y menos 5 por el término común que sería x a la sexta. Menos 9 por menos 4. Menos por más, menos. 9 por 4, 36. X a la sexta al cuadrado, recuerden que multiplicamos las potencias, por lo tanto nos va a quedar x elevado a 12. Menos 5x a la sexta menos 36. Espero que se haya entendido el binomio con término común. Tercer producto notable, cuadrado de binomio. Como su nombre lo dice, es un binomio al cuadrado, ya sea suma o sea resta. ¿Cuál será nuestra regla?
el primero al cuadrado. El signo que estará aquí al medio va a mandar acá. Por lo tanto, si acá es más, aquí va a venir un más. Y si aquí es menos, aquí va a venir un menos. Dos veces el primero por el segundo. Y el último siempre será más. El segundo al cuadrado. Ejemplos. X más 6 al cuadrado. El primero al cuadrado, que es el primero X. Acá hay un más, por lo tanto siempre acá irá un más. Dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, que sería 6 al cuadrado. Nos quedaría x cuadrado. 2 por x, 2x. Y 2x por 6, 12x. Y 6 al cuadrado va a ser 36. Seguimos. Otro ejemplo. A más 5 al cuadrado. Aplicamos la regla. El primero al cuadrado nos quedaría a cuadrado. Manda el signo acá, por lo tanto más, entonces va más. Dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Nos quedaría a cuadrado. 2 por a, 2a. 2a por 5, 10a. Y 5 al cuadrado nos daría 25. Otro ejemplo. X menos 7 al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado nos quedaría x cuadrado. Manda el signo, por lo tanto ahora iría un menos. Dos veces el primero por el segundo. Aquí siempre un más, recuerda. El segundo al cuadrado. Nos quedaría x cuadrado menos 2 por x, 2x. 2x por 7, 14x. Y más 7 al cuadrado, que serían 49. Aquí siempre el último va a ir sumando. 3x más 5 al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría este? El primero al cuadrado. Más, por lo tanto ahora va un más. Dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. 3x al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado 9, x al cuadrado, x cuadrado. 2 por 3x va a ser 6x. Y 6x por 5 va a ser 30x. Y 5 al cuadrado va a ser 25. Otro ejemplo. X a la séptima menos 10 al cuadrado. Nos quedaría el primero, que es x a la séptima al cuadrado. Manda el signo, sería menos. Dos veces el primero por el segundo. Más, recuerden, siempre va un más. El segundo al cuadrado. X a la séptima al cuadrado. Recuerden, potencias. Se multiplican las potencias. Nos quedaría x elevado a 14. Menos 2 por x a la séptima es 2x a la séptima. Y 2x a la séptima por 10 serían 20x a la séptima. Más 100. Último ejemplo. 3x menos 5y al cuadrado. Aplicamos la regla. El primero, que es 3x al cuadrado, manda el signo menos dos veces el primero por el segundo. Recuerden, siempre más el segundo al cuadrado. Recuerden que el tercer término siempre es positivo, al igual que el primero. El único término que puede ser positivo o negativo es el término del medio, que va a depender del signo. 3x al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, x al cuadrado x cuadrado menos 2 por 3x va a ser 6x. Y 6x por 5y va a ser 30, porque multiplicamos los números.
y los factores que dan al lado, que sería x e y, más 5 al cuadrado, 25 y al cuadrado y cuadrado. Entonces 5y al cuadrado es 25 y cuadrado. Para concluir, los primeros términos siempre es positivo. Los primeros términos siempre serán positivos. El último también siempre será positivo, que son los extremos al cuadrado. Y el término central va a depender siempre del signo. Si es negativo será negativo, si es positivo será positivo, como ya lo vimos en otros ejemplos. Y el término central va a ser 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. Y los extremos siempre positivos. Finalmente, quiero dejar como tarea para el oyente el cuarto producto notable, que es el cubo de binomio. Como tarea para ustedes en casa. Espero que hayan entendido y cualquier consulta escriban en los comentarios. Muchas gracias.